Bien, chicos, ¿están viendo la imagen? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Ya, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, el día de ayer entramos a lo que era la pared abdominal, ¿ya? Vimos las capitas que están constituyendo esta pared abdominal, ¿no? Yendo de lo más superficial hacia lo más profundo, teníamos en primer lugar a la piel, ¿no? Levantábamos la piel, esto por planos, ¿no? Pasábamos a la fase superficial, que es el celular subcutáneo, ¿no? Y en esta fase superficial o celular subcutáneo encontramos dos capitas, ¿no? Una adiposa, que le llamábamos de Camper, ¿no? Podríamos decir superficial de esta capita, y una profunda, fibrosa, membranosa, que le llamamos de Scarp, ¿no? El siguiente plano debajo de este celular era el plano muscular, ¿no? Y en este plano muscular estábamos viendo los diferentes tipos de músculos, ¿no? Habían 3 pares de músculos planos, delgados, ¿no? Que se ubicaban lateralmente a la línea, perdón, a la línea central, que es la línea blanca o alba, ¿no? ¿Ya? Esos eran el oblicuo mayor, también yendo de un plano superficial a lo más profundo, ¿no? El oblicuo mayor, ¿ya? Con fibras que tenían una dirección de arriba hacia abajo, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿no? Con la particularidad de que sus fibras musculares no llegaban hasta la línea alba o línea media, ¿no? Línea alba le llamamos porque es la línea blanca, ¿no? No llegaban hasta ahí, sino que se prolongaba con una aponeurosis de inserción, una ancha aponeurosis de inserción, ¿ya? Haciendo la aclaración también de que esta ancha aponeurosis de inserción tenía un borde libre, ¿no? Vamos a verlo acá. Un repaso, ¿no? De oblicuo externo, ¿no? Entonces, miren, todo esto es la ancha aponeurosis, ¿no? O sea, las fibras musculares no llegan hasta acá, hasta la línea alba, sino se continúan con una ancha aponeurosis que tiene un borde libre, ¿no? Un borde libre que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis, y que este borde libre se refleja para formar, ¿no? El ligamento inguinal, ¿no? Y en este ligamento inguinal, ayer lo expliqué, se formaba esto de acá, que es el anillo inguinal superficial, ¿no? El anillo inguinal, miren acá, el anillo inguinal superficial, este de acá. No es que esté roto, ¿no? Sino que ahí se forma, ¿no? El anillo inguinal con su pilar interno o superior y su pilar externo o inferior, ¿no? Y acá teníamos las fibras arciformes. Y teníamos una reflexión de este borde libre, ¿no? De la aponeurosis del oblicuo mayor, que se dirigía hacia el huesito del pubis, ¿no? Hacia la cresta pectínea, es esto. Y esta es la reflexión, ¿no? Que formaba el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, ¿no? Y una continuación de ese ligamento que se viene por acá es el ligamento pectíneo o de Cooper, ¿no? ¿Ya? El oblicuo interno, también lo vimos, ¿no? También tiene fibras musculares y también una aponeurosis de inserción que se une con la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor,
¿no? Este tiene un origen, está un poquito por encima, y hay que tener en cuenta que este oblicuo menor es atravesado por esto. Lo que estamos viendo acá es el orificio, el anillo inguinal superficial, que lo acabo de explicar, ¿no? Y dentro de un momento voy a explicar lo que es el conducto inguinal. Lo que quiero que sepan es que este conducto inguinal que se encuentra acá es atravesado por esta estructura de acá, que es el cordón espermático, en el varón, ¿no? En el caso de la mujer es atravesado por el ligamento redondo del útero, ¿no? Y en el caso del varón, este conducto es más grandecito y los orificios de este conducto son más grandes, ¿no? Entonces, dentro de ese conducto se encuentra el oblicuo menor. Entonces, por lo tanto, este conducto lo debe atravesar, porque se encuentra dentro del conducto, como, como atravesadito, ¿no? Entonces lo atraviesa y al atravesarlo jala fibras musculares que va a constituir el llamado músculo cremaster, ¿ya? Bien, eso lo vamos a ver en tu momento, ahora estoy haciendo un repaso nada más. El transverso del abdomen es un músculo transverso de fibras transversas, y tiene un origen, mientras el oblicuo interno se origina en los 2 tercios laterales del ligamento inguinal. Es como que el ligamento inguinal, que es lo dividimos en 3 partes, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces los 2 tercios laterales vendría a ser este de acá y este de acá, ¿ya? En cambio, el transverso se origina, dentro de sus orígenes está el tercio lateral del ligamento inguinal. Entonces, el ligamento igualito lo dividimos en 1, 2 y 3, ¿no? Entonces se origina solo en el tercio. El otro en los 2 tercios. Entonces, ¿qué significa eso? Que el transverso se encontrará por encima, del oblicuo menor, ¿ya? Y eso, esas relaciones son importantes para entender lo que es el conducto inguinal, ¿ya? Muy bien. La fascia transversalis, ¿no? Esto que se encuentra por detrás del plano muscular. Pero todavía, antes de pasar a describir la fascia transversalis, hay un músculo que es el recto del abdomen, ahí nos quedamos, el recto del abdomen, que es un músculo acintado, ¿no? Que se ubica a ambos lados de la línea alba, ¿no? Mientras los otros están anterolaterales, se encuentra propiamente en la parte anterior, es acintado y tiene un trayecto longitudinal, miren, de arriba hacia abajo, longitudinal, ¿ya? Y son dos, ¿no? Miren, son los rectos anteriores, y que se caracteriza por presentar unas interrupciones, unas bandas tendinosas que cortan, interrumpen a las fibras musculares propiamente, ¿no? Estas son las intersecciones eh, tendinosas o inserciones tendinosas o bandas fibrosas. Estas son, ¿no?, las que, como les digo, interrumpen a la fibra, la continuidad, digamos, de la fibra muscular, ¿no? ¿Ya? Ustedes han visto las personas bastante eh, los musculosos, las personas entrenadas, los deportistas, tienen acá, ¿no? Son como lo que forma como unos cuadraditos en el abdomen, ¿no? ¿No? Algunos ni se les nota eso, ¿no? ¿No? Pero hay personas que sí, ¿no? Y el borde externo del recto, ¿no?, del abdomen o recto anterior forma la llamada línea semilunaris, ¿no? ¿Ya? Igual acá, ¿no? Entonces vamos a ver que este recto tiene un estuche, una envoltura, ¿ya? Eso lo vamos a ver dentro de un momentito, ¿no? Hay un pequeño músculo que se ubica acá, miren, ¿lo ven? Este músculo es inconstante, puede ser que no aparezca, ¿no? ¿Ya?
Si lo encuentran, es el llamado músculo piramidal. Miren, piramidal. ¿Ya? Forma de triángulo, de ahí viene el nombre. Como les digo, puede estar ausente, ¿no? Puede faltar, puede no encontrarse y no, no tiene mayor repercusión. Origen cara anterior del pubis y sínfisis del pubis, ¿no? Se origina en el pubis, ¿no? ¿Ya? Inserción en la línea media o línea alba o línea blanca, ¿ya? Y función tensa la línea alba, pero puede faltar, ¿ya? Puede faltar. Bien, entonces vamos a explicar lo que es el estuche de los rectos. El estuche de los rectos. Todavía seguimos en el plano muscular, chicos, ¿no? Todavía seguimos en el plano muscular. Entonces vamos a explicar el estuche de los rectos, ¿ya? O vaina de los rectos, ¿no? Es una envoltura que se da a el que rodea, forma como un estuche a este músculo recto, ¿ya? Entonces, formada por una capa única de aponeurosis de los músculos oblicuo interno, externo y el transverso del abdomen, ¿ya? Entonces, recordemos que el oblicuo externo tiene una capita, una aponeurosis, una ancha aponeurosis que llega hasta la lineal. El oblicuo interno también tiene, ¿ya? El oblicuo interno también tiene, ¿ya? Y el transverso del abdomen también. Todos terminan en la línea alba, ¿ya? Entonces, si nosotros lo dividimos de esta manera, dividimos en tres partes, una parte superior, ¿no? Una parte media y una parte inferior. ¿Se dan cuenta? Entonces, dividimos en en tres partes, incluso hasta en cuatro partes se puede dividir, ¿ya? Entonces, en los tres cuartos superiores, la cara anterior del estuche está formada por la aponeurosis del oblicuo externo, ¿no? Y la mitad de la aponeurosis del oblicuo interno, ¿ya? Entonces, miren, este es el oblicuo externo, ¿ya? Miren, este es el oblicuo externo, su aponeurosis, miren. Viene por acá. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre con el oblicuo interno? Este es el oblicuo interno. Entonces, si este es el oblicuo externo, el oblicuo interno, este será el transverso. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, el oblicuo interno, su aponeurosis llega, estos son los rectos, ¿ya? Llega y hace esto, se separa. Se separa en una hojita anterior y en una hojita posterior, ¿ya? En una hojita anterior la aponeurosis del oblicuo interno. La hojita anterior se fusiona con la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿no? Para constituir la pared anterior del estuche de los rectos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Y qué ocurre con la hojita posterior, ¿no? De esta aponeurosis del oblicuo menor? Se fusiona con una aponeurosis subyacente. Pero esa aponeurosis subyacente, ¿de quién es? Del transverso, ¿ya? Por eso nos dice la cara posterior, la otra mitad de la aponeurosis del oblicuo interno, ¿no? Con la aponeurosis del transverso del abdomen, ¿no? Hasta llegar acá a la línea alba. Lo mismo ocurre en el lado contrario, en el lado contralateral, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, ¿no? Miren, en las tres cuartas partes superiores del abdomen, este, lo dividimos en cuatro partes, entonces las tres cuartas partes superiores ocurre esto, ¿no? Ubiquémonos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, ¿ya? Músculos
rectos. Línea alba. Entonces, ¿qué estamos viendo? La aponeurosis, la ancha aponeurosis de inserción del oblicuo mayor. ¿Y qué ocurre con la aponeurosis del oblicuo menor? Miren, se separa en una hoja anterior y en una hojita posterior. ¿Ya? La hojita anterior se fusiona con la aponeurosis del oblicuo mayor para formar la hoja anterior del estuche de los rectos, ¿no? Y la hojita posterior del oblicuo menor se fusiona con la aponeurosis subyacente de ¿quién? Del músculo transverso para formar la pared posterior, ¿ya? La pared posterior del estuche de los rectos para finalmente llegar hasta la línea alba, ¿ya? Hasta la línea alba o línea media o línea blanca. Esto mismo ocurre en el lado contrario, ¿ya? Exactamente igual. Muy bien. ¿Y qué vendría a ser, chicos, esta línea verde que estamos viendo acá? ¿Qué vendría? ¿No? Entonces, recordemos, recordemos un poquito lo que eran las capas del abdomen, ¿no? Tenemos la piel, ¿no? La capa celular subcutánea o fase superficial con sus dos capitas, una superficial adiposa de Camper y una profunda fibrosa de Scarpa, ¿no? De ahí venía el plano muscular, que es lo que estamos viendo. Detrás del plano muscular venía la fascia transversalis. Entonces, esa verdecita que están viendo ahí es la fascia transversalis. Fascia transversalis. Y debajo de la fascia transversalis, ¿no? Había algunos lo llaman la capa, la fascia extraperitoneal, que en realidad es grasa, tejido celular adiposo, extraperitoneal. Algunos le llaman preperitoneal, aunque en realidad el término preperitoneal puede confundir un poquito. Pre significa por delante, ¿no? Pero vamos a ver que no solo se encuentra esa capita grasosa, no solo se encuentra en la parte anterior del abdomen, sino que en todo el contorno, incluso en la parte posterior, ¿ya? Y acá esto ya sería el peritoneo, ¿ya? La capa parietal del peritoneo, ¿ya? Entonces, este peritoneo va a rodear completamente la cavidad abdominal, ¿no? Y se refleja hacia adentro, rodeando a las vísceras abdominales, constituyéndose el peritoneo visceral. Entonces, lo que vemos ahí es el peritoneo parietal, que después se va a continuar como peritoneo visceral de manera continua. Entonces, en la parte posterior de la cavidad abdominal, va a haber esta parte extraperitoneal es bastante amplia, ¿no? Amplia ese tejido celular adiposo. Y ahí encontramos inmersos a todos los órganos retroperitoneales, todos los órganos retroperitoneales, ¿no? Por eso les decía que a veces decir preperitoneal confunde un poquito, ¿no? Extraperitoneal mejor. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, los riñones con las glándulas suprarrenal, que son retroperitoneales. Se puede encontrar una parte del duodeno, que también es retroperitoneal, el páncreas y los grandes vasos, ¿no? Del abdomen, que son los retroperitoneales. Muy bien. Eso era un pequeño repaso, ¿no? Entonces quiero que vean cómo es el estuche de los rectos. Muy bien. Algunos, Hollis, por ejemplo, menciona que puede ser que el, la aponeurosis del oblicuo menor no sea la que se divide, sino la aponeurosis del transverso. Se divide una cara anterior y una cara posterior. Bueno, eso puede confundirnos más. Quedémonos con lo clásico, ¿no? ¿Qué es esto? Que es la aponeurosis del oblicuo menor
la que se divide en una hojita anterior y una hojita posterior y que se fusiona con las aponeurosis suprayacentes y subyacentes para formar parte del estuche de los rectos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa en el cuarto inferior? Si este abdomen lo hemos dividido, ¿no?, en 4 partes. ¿Qué pasa en el cuarto inferior? Miren lo que pasa. En el punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Bueno, eso es. Todas las aponeuros pasan a ser anteriores. Miren, sigamos. Oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso. Sus aponeuros. Pero miren qué ocurre. La aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Qué ocurre con la aponeurosis del oblicuo menor? Miren, la aponeurosis del oblicuo menor, ¿se acuerdan? En los 3/4 superiores se dividía, ¿no? En una hojita anterior y una hojita posterior. Acá no, miren, no se divide y se pega, se fusiona con la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿no? ¿Y qué ocurría, se acuerdan, con la aponeurosis del transverso, ¿no? Se ubicaba acá abajo, ¿no? Y se unía con la hojita posterior de la división del oblicuo menor. Acá no, miren, toditos se fusionan, todito, y pasan a constituir la hoja anterior del estuche de los rectos. Entonces quiero que vean la diferencia con este, ¿no? Miren, la hojita posterior es la aponeurosis del transverso más la división posterior de la aponeurosis del oblicuo menor, ¿no? Y acá no hay eso. Toditos se fusionan para constituir. Por eso dice, todas las aponeuros pasan a ser anteriores para constituir la parte anterior del estuche de los rectos. Esta es la lineal. Entonces, miren, en el otro lado ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está ocurriendo esto? En el punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis. ¿Ya? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Lo verdecito, recordemos que era la fascia transversalis, ¿no? Entonces, el músculo recto del abdomen, miren, es este, está en contacto directo con la fascia transversalis. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. Entonces, el sitio donde ocurre esto, el sitio donde cambia, digamos, de esa disposición como esta, ¿no? A esto, el sitio donde se produce ese cambio, ¿no? Es la llamada línea arqueada, ¿no? Línea arqueada o arco de Douglas, ¿ya? Línea arqueada o arco de Douglas, ¿ya? Entonces, el sitio donde cambia, ¿no? Cambia entonces, ¿no? De esta conformación, ahí está. Ese sitio recibe el nombre del arco de Douglas, ¿no? Y ese arco de Douglas es una línea arqueada, ¿no? Algunos la llaman línea arcuata, ¿no? O arco de Douglas. Se ubica ese punto en la mitad entre la distancia del ombligo y la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces se entiende que a partir del arco de Douglas para abajo ya no va a haber hojita posterior del estuche de los rectos, sino se contacta directamente con la fascia transversalis. ¿Ya? Bien, entonces, habiendo explicado esto, vamos a entender la fascia transversalis, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces hemos visto cómo es el estuche de los rectos, ¿ya? No es uniforme a lo largo de todo el recto, de los músculos rectos, ¿no? Sino que varía. En los 3/4 superiores tiene una conformación y el cuarto inferior tiene otra conformación, ¿ya? Muy bien, entonces lo que se encontraba por debajo, recuerden, es esto, ¿no? Miren, esto, la fascia transversalis, ¿ya?
igual acá, la fase transversales. Muy bien. Entonces, esa fase transversales, acá la tenemos, ¿no? Capa continua que recubre la cavidad abdominal y continúa en la cavidad pélvica. Hay que entender que esta fase transversalis recubre completamente, no solo en la parte anterior o anterolateral del abdomen, sino que se prolonga, se proyecta hacia arriba, tapizando la cara inferior del diafragma. Luego se continúa con los músculos de la pared posterior del abdomen y se continúa hacia la cavidad pélvica, ¿ya? El nombre de fascia transversalis, ¿no? Este, ¿no? Aquí tenemos el nombre de fascia transversalis, eh, es- se aplica más a la parte anterolateral del abdomen, pero como les repito, se extiende, ¿no? Por la cara inferior del abdomen, del diafragma, perdón, la cara, los músculos posteriores, incluso la pelvis, ¿no? Cruza la línea media en la parte anterior para unirse con la fascia del otro lado, ¿no? Miren, entonces se entiende mejor acá, ¿no? Cruza la línea media y se une con la del otro lado, ¿ya? Entonces es continuo, no está interrumpido, ¿ya? ¿Ya? En la parte posterior es continua con la fascia profunda y se inserta en la fascia toracolumbar del dorso, ¿no? Y se continúa en la pelvis como fascia pélvica parietal o endopélvica, ¿ya? Muy bien, sí, hemos visto. Y si entendemos, miren, esto nos ayuda bastante, ¿no? Debajo de la fascia que había el tejido extraperitoneal, porque este es el peritoneo. Este de acá es el tejido extraperitoneal. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Lo que les decía, célulo adiposo. ¿Ya? ¿No? Entonces, eso le llaman la fascia extraperitoneal. ¿Ya? Se encuentra por debajo de la fascia transversalis, contiene una cantidad variable de grasa, recubre la cavidad peritoneal y pélvica y contiene la vasculatura. Entonces, miren, acá tenemos el recto de la parte anterior, de la parte posterior. Eh, quiero que vean lo siguiente. Esto donde está el punterito ya es el peritoneo, miren. Es el peritoneo parietal. Esta es la cavidad abdominal. Y quiero que vean cómo el peritoneo parietal se continúa, ¿no? Y después se refleja y recubre a los órganos abdominales, ¿no? Algunos órganos abdominales, constituyendo el peritoneo visceral, ¿no? Y vamos a ver cómo, miren, cómo algunas vísceras se mantienen unidas al peritoneo parietal posterior, ¿no? A través de estas estructuras que se denominan los mesos, ¿ya? Muy bien. Entonces, si hemos ubicado la fase transversalis en verde y el peritoneo parietal, esto que estamos viendo acá, me cuesta un poquito, chicos, mi pulso a veces, pero creo que se entiende, ¿no? Esto que está acá entre el verdecito y la fascia transversal y el peritoneo parietal es esta fascia extraperitoneal, este tejido celuloadiposo. Y como les decía, acá es relativamente pequeño, pero ¿qué ocurre acá atrás? Miren, acá atrás es amplio, ¿ya? No me responde el puntero, disculpen, acá es amplio. ¿Por qué? Porque miren, acá el peritoneo parietal se, se digamos, se ubica en esta posición y acá sí es amplio esta grasita, ¿ya? Es amplio. Y en esta zona amplia es lo que les decía, donde es amplio esto ahí se encontraban los riñones, ¿no? La vejiga, todos los órganos retroperitoneales que están alojados en esta fase extraperitoneal. Retroperitoneales, retro hacia atrás, peritoneales, ¿no? ¿Por qué? Porque el peritoneo parietal, miren cómo se viene por acá. Entonces acá se amplía esa grasita, igual acá, ¿no? Entonces, en esta parte es donde se encuentran esos órganos retroperitoneales que no se encuentran solitos, sino rodeados de una grasa
de un tejido adiposo. Cuando veamos lo que es retroperitoneo, ahí vamos a volver a tocar esto, ¿no? Entonces ahí se va a explicar qué es la grasa pararrenal, todo eso, ¿ya? Muy bien. Y recubre la cavidad peritoneal y pélvica, se extiende hasta abajo, contiene vasculatura. También acá vamos a encontrar a los vasos, a los grandes vasos abdominales. Muy bien, habiendo avanzado en las diferentes capas, ahora nos toca ver el peritoneo. El peritoneo. Acá miren, de repente lo que los marea un poquito es el cambio de color acá, ¿no? Miren, color. En este gráfico está mejor porque miren, toda la fase extraperitoneal la vemos claramente de un mismo color, ¿no? Y que se amplía acá en la parte posterior, donde están los órganos retroperitoneales. ¿Por qué retroperitoneales? Porque están por detrás del peritoneo, porque esto es el peritoneo parietal, miren, el peritoneo parietal. Y como ven, la fascia transversalis en verdecito también se va por la parte posterior, miren. Por eso les decía, la fascia transversalis se continúa con la pared posterior del abdomen. ¿Ya? Muy bien. Peritoneo, membrana serosa, se encuentra por debajo de la fascia extraperitoneal. Extraperitoneal. Mejor emplear el término extraperitoneal porque preperitoneal a veces confunden y piensan que solo es en la parte anterior del peritoneo, ¿no? Pero está en todo, ¿no? En todo. Algunos lo llaman preperitoneo porque en realidad está delante del peritoneo, independiente de si este peritoneo está en la parte anterior del abdomen o en la parte posterior. Pero nos puede confundir un poquito eso. Se encuentra por debajo de la fascia extraperitoneal, presenta dos capas, el peritoneo parietal, ¿no? Cubre la pared, cerrado en hombres, en mujeres presenta dos orificios donde las trompas uterinas comunican al exterior. Esto es importante. El peritoneo normalmente es cerrado, ¿no? Es cerrado en el hombre, ¿ya? En el hombre, ¿ya? Pero en la mujer, ¿no? Presenta dos orificios en el ostium de las trompas uterinas. La trompa uterina es parte del aparato reproductor femenino, ¿ya? Y estas trompas uterinas presentan em, varias partes, ¿no? Y su parte final se abre, en el fundíbulo se abre la trompa uterina. Ahí, en la parte final de la trompa uterina, diríamos, se contacta con el peritoneo. Entonces podríamos decir que el peritoneo parietal presenta dos orificios a nivel del ostium, de la salida, de la abertura de las trompas uterinas. En cambio, en el hombre no. Entonces, esto explica los embarazos ectópicos peritoneales. Explico esto, ¿no? Un embarazo ectópico es un embarazo que no se da en el sitio donde normalmente debe ocurrir. El embarazo, más que el embarazo, la anidación del embrioncito se da a nivel del útero, dentro del útero, en el endometrio, ¿no? El útero tiene capitas, ¿no? La capita interna es el endometrio, el miometrio, capita medial, y el perimetrio hacia afuera. Entonces, en el endometrio, ahí anida y ahí empieza a desarrollarse. Eso es lo normal. Pero en algunos casos se produce la fecundación y anida en otro sitio, en otro sitio. Puede ser, por ejemplo, en la trompa uterina. Entonces, estas anidaciones en sitios eh, extraños fuera de lo que es el útero, ¿no? Se denominan embarazos ectópicos. Entonces hay un embarazo ectópico tubárico, un embarazo ectópico tubárico, cuando se empieza a desarrollar en la trompa uterina.
lógicamente la trompa uterina no está adaptada para eso. Entonces la trompa empieza cuando es pequeñito no hay problema, pero después comienza a crecer y la trompa empieza a dilatarse. Y eso es causa de un dolor, ¿no? En hipogastrio, en fosiliaca, dependiendo, ¿no? Puede ser la trompa derecha, fosiliaca derecha, ¿no? Lo cual puede confundir con un cuadro de apendicitis, ¿no? Entonces es importante, puesto como un paréntesis, ¿no? Es muy importante, chicos, hacer una buena anamnesis y una buena historia clínica. Esa es la piedra angular. Ustedes van a hacer el curso de semiología donde le van a enseñar eso, ¿no? Eso, le van a enseñar cómo hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, para que no cometan errores, ¿no? Entonces, un paciente sexo femenino con dolor en fosa ilíaca derecha, podemos nosotros pensar en un embarazo ectópico. No se lancen de frente a apendicitis, ¿no? Dicen, esta es apendicitis, ya. No, de repente es un embarazo ectópico en trompa derecha, ¿no? Bueno, eso era un comentario. Y por esta comunicación, este orificio hacia cavidad peritoneal, también puede el producto de la fecundación puede anidar en peritoneo, llevando a un embarazo ectópico peritoneal, ¿ya? Esto en mujeres. Se comunica en el hombre de cerrado. Y el peritoneo visceral es el que cubre las vísceras, ¿no? Entonces, miren, nuevamente veamos el peritoneo parietal. Estamos viendo acá, ¿no? Cómo cubre todo la pared posterior, ¿no? Y de ahí se introduce hacia las vísceras abdominales, ¿no? Algunas, porque hay otras vísceras que no son retroperitoneales, y rodea, perdón, a estas constituyendo el peritoneo visceral, ¿ya? Entonces, es continuo, es lo que quiero que entiendan, que es continuo, ¿ya? No es que se interrumpe, no es que el peritoneo visceral es independiente del peritoneo, no, es la continuación, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando veamos acá lo que es cavidad peritoneal, perdón, chico, no sé por qué el puntero se me va por todos lados, ya, entonces, cuando veamos lo que es cavidad peritoneal, ¿no? Vamos a ver que se abre todo esto y llegamos a la cavidad peritoneal. Entonces vamos a ver que muchas de las vísceras dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Intraperitoneales, mantienen contacto con conexión con el peritoneo parietal, ¿ya? Y esa conexión, la vemos acá, recibe el nombre de mesos, ¿ya? De mesos, ¿ya? De mesos. Entonces, vamos a ver un mesocolon transverso. Entonces ya nos da una idea. El colon, el intestino grueso, tiene el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, ¿no? Entonces, si yo hablo de mesocolon transverso, nos está diciendo que es esto, que está conectando el colon transverso a la pared posterior. Así de simple. El mesocolon transverso. ¿Ya? Si yo hablo del el mesosigmoides, significa que el colon sigmoideo tiene un meso que lo conecta a la pared posterior. Así de simple, ¿no? Les adelanto un poquito. El colon ascendente y el colon descendente no tienen meso, ¿ya? Entonces está claro. Y avanzo un poquito más. El mesocolon transverso, ¿no? Ese meso que está conectando, supongamos que este es el colon transverso, que está conectando a la pared posterior, es el punto de referencia para hablar de región
mesocólica e inframesocólica. Entonces, lo que se encuentra por encima del mesocolon transverso se denomina región supramesocólica, ¿no? Y lo que se encuentra por debajo del mesocolon transverso se denomina región inframesocólica. Así es fácil. Ya, entonces tenemos región supramesocólica, región inframesocólica. El elemento anatómico que nos separa en estos dos grandes componentes es el mesocolon transverso. ¿Ya? Entonces, ya saben lo que es un meso, ¿no? Entonces, cuando hagamos cavidad peritoneal, estoy aprovechando para explicar un poquito de cavidad peritoneal. Vamos a encontrar que se va a hablar de tres elementos, ¿no? En los mesos, que ya lo expliqué, ¿ya? Los epiplones, ¿no? Que son proyección, repliegues del peritoneo, y los ligamentos, ¿no? Los ligamentos que también son dependientes del peritoneo visceral, ¿no? Los ligamentos unen una víscera con otra víscera. Perfecto, unen una víscera con, pero que no tienen vasos sanguíneos en su interior. O sea, en el interior del repliegue de peritoneo visceral no hay vasos sanguíneos. ¿Ya? Esos son los ligamentos. Los epiplones son también dependencias del peritoneo visceral, ¿ya? Pero que unen dos vísceras, sí, perfecto, porque vamos a ver el epiplón mayor que une dos vísceras, etc. Pero que tienen vasos sanguíneos, ¿ya? Mientras que el ligamento es una dependencia son dependencias del peritoneo visceral con, con ausencia de vasos sanguíneos, el epiplón sí sí presenta vasos sanguíneos. Une también dos vísceras, pero presenta vasos sanguíneos. Y el meso, ya saben, ¿no? Que conecta una víscera con el peritoneo parietal de la peritoneo parietal posterior. En la época embrionaria había un meso ventral. Generalmente los mesos son dorsales, miren, ¿no? Había mesos ventrales, pero que después en época embrionaria, pero que el meso ventral vendría a unir a la víscera con el peritoneo, ¿no? Parietal anterior, o sea, que está en la pared anterior del abdomen, ¿no? Estos mesos ventrales, repito, habían en el periodo embrionario, después desaparecen, quedando algunos rezagos de estos constituyendo el ligamento falciforme del hígado, ¿no? El ligamento falciforme del hígado. Es un rezago del meso ventral del estómago, en cuyo interior se formaba el pedículo, el brote, más que el pedículo, el brote hepático, ¿no? Que formaba el hígado. Entonces, desaparecen estos mesos ventrales, pero quedan algunos rezagos como ligamento falciforme del hígado. Bien, entonces, hemos explicado un poquito lo que es esto, ¿no? Ya sabemos lo que es el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Y estas dependencias del peritoneo visceral que conocemos como los mesos, ¿no? Hablando un poquito de los mesos, estoy aprovechando ahí para... ya les dije lo que es el mesocolon transverso, el meso del sigmoides, y el mesenterio es el meso que está uniendo el intestino delgado, ¿ya? Excepto el duodeno. Recordemos que el intestino delgado está constituido por duodeno, yeyuno e ilio, ¿no? El duodeno, en su primera partecita, tiene un pequeño meso, pero después no tiene y se vuelve retroperitoneal, hasta el ángulo en el cual se continúa con el yeyuno, donde se vuelve nuevamente intraperitoneal y adquiere un meso. Entonces el yeyuno e ilio sí tiene un meso, y eso lo conocemos como el mesenterio, ¿ya? El meso del intestino delgado. Y este mesenterio es más la raíz, digamos, de este mesenterio, de este meso del intestino delgado, es pequeña, y recuerden que el intestino delgado es
es extenso. Entonces hace que se pliegue, ¿no? El intestino delgado, ¿no? Y mesenterio también es plegado, ¿no? Muy bien, entonces vamos. Inervación. Vamos a hablar un poquito de inervación de la pared. Nervios raquídeos de T7 a T12 y hasta L1, ¿ya? Hasta L1, el primer lumbar, ¿no? El primer lumbar, L1, nos va a dar dos, ¿no? El abdomen genital mayor o ilio hipogástrico, ¿no? O abdomen genital mayor, ¿no? Y da el L1, el primer lumbar, da el abdomen genital mayor o ilio hipogástrico y el abdomen genital menor o ilio inguinal, ¿ya? ¿Ya? Entonces participan también en la inervación, ¿no? Inervan piel y músculos de la pared anterolateral del abdomen, ramos anteriores, dirección inferointerna, ramo cutáneo lateral, termina en un ramo cutáneo anterior. Igual como la disposición que tenían en los nervios intercostales en la pared torácica, acá también tenemos, ¿no? ¿Ya? También inervan, perdón, también participan en la inervación el T12, ¿no? ¿No? Que es el nervio subcostal, y ya les dije los abdominogenitales, mayor y menor, mayor hilo hipogástrico, menor hilo inguinal, ¿no? ¿Ya? Nervios intercostales también, 7 a T11, pasan por debajo de los cartílagos costales, van entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, ¿no? Estos se ubican entre el oblicuo interno y el transverso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, recuerden lo que era los dermatomas, ¿no? Estructuras inervadas, segmentos de piel inervados, ¿no? ¿No? Desde T7 a T9, piel desde el ombligo hasta la apófisis sinfoides, ¿no? Desde el ombligo hasta ¿no? T10 acá, ¿no? A nivel del ombligo, T10, ¿no? T11, T12 y L1 por debajo, piel por debajo del ombligo, incluyendo el hipogastro, ¿no? T10, T11, T12 y L1, ¿no? ¿Ya? El nervio ilioinguinal, ¿no? El ilioinguinal, recuerden que es el abdominogenital menor, ¿no? Superficie anterior del escroto o labios mayores, ¿no? Ramo cutáneo al muslo, ¿no? Esto lo vamos a ver bien cuando hagamos pelvis, ¿no? Cómo se inerva la parte anterior del escroto, las bolsas escrotales en el varón y los labios mayores, la parte anterior de los labios mayores en la mujer, porque la parte posterior del saco escrotal y de los labios mayores, perdón, de la mujer, tienen otra inervación, ¿ya? Entonces, miren, el punto de referencia, el ombligo, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Si está hacia arriba, ya saben que son T7 hasta T9, ¿no? 7, 8, 9, 10, ¿no? 11, 12 y L1. Con respecto a las arterias, vamos a mencionar rápidamente, porque creo que no va a alcanzar el tiempo de explicar. Vamos a tratar de entrar a lo que es conducto inguinal, explicarles una parte de lo que es conducto inguinal, ¿no? Que es, digamos, un tema que hay que entenderlo. Yo voy a tratar de explicarles lo mejor que se pueda lo que es el conducto inguinal. A veces cuando uno lo lee en los libros, se, se torna medio complejo, ¿no? Uno se pierde un poco. Entonces yo voy a explicárselos de una manera lo más fácil, ¿no? Para que se pueda entender. Bien, entonces eso vamos a ver por lo menos la primera partecita de lo que es el conducto inguinal, ¿ya? Entonces,
Arterias y venas, terminamos con esto. Superficie, porción superior de la pared, arteria epigástrica superior, rama terminal de la arteria mamaria interna. Recordemos a esta arteria que estamos viendo acá. Miren, esta arteria que estamos viendo acá se origina a nivel de la base del cuello de la arteria subclavia. Recordemos que la arteria subclavia, tanto derecha e izquierda, van a originar una serie de vasitos, ¿no? Entre ellos la arteria mamaria interna, que también la llaman torácica interna, ¿ya? Y esta arteria mamaria interna, torácica interna, se dividía, recuerden, en la musculofrénica y después se continuaba como arteria epigástrica superior, ¿ya? Arteria epigástrica superior, ¿ya? Muy bien, pero hay una epigástrica inferior, hay una epigástrica inferior. Acá está la musculofrénica y la epigástrica. Hay una epigástrica inferior que se anastomosa, se une con la epigástrica superior. ¿Y dónde se une? En primer lugar, esta epigástrica inferior se origina de la ilíaca externa, ¿ya? De la ilíaca externa. Entonces acá estamos viendo la división de la arteria aorta en estos dos vasos, que son las ilíacas primitivas. Y estas ilíacas primitivas dan lugar a una ilíaca externa y a una ilíaca interna. Esta ilíaca interna es la que vamos a ver bien cuando hagamos pelvis. Y es esta ilíaca externa, miren, la que se continúa, pasa por debajo del ligamento inguinal para convertirse en vasos femorales, ¿ya? Entonces, la epigástrica inferior se origina de esta ilíaca externa y se termina anastomosando con la epigástrica superior, rama de la mamaria interna, ¿ya? Esta anastomosis se da en el espesor del músculo recto del abdomen, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eh, se da a través de en el espesor de este músculo. Ahí se da esa anastomosis entre la epigástrica superior y la epigástrica inferior. Ya saben el origen de cada uno. Entonces, si se dan cuenta, a través de esta anastomosis que se da entre la epigástrica superior y la epigástrica inferior, se da una conexión entre lo que es la ilíaca externa y la subclavia. Miren, ¿ya? Bien, la porción lateral se ve irrigada por ramas de la arteria femoral. Recordemos que esto ya se convierte en femoral. Entonces, esta arteria femoral, miren, ¿ya? Esta arteria femoral va a dar unas ramitas, que lo vamos a ver cuando hagamos miembro inferior, lo que se llama la estrella de Scarpa, ¿no? Porque nace una serie de vasitos. Uno de esos vasitos es la subcutánea abdominal que cruza por encima del ligamento, miren, cruza por encima del ligamento y se dirige hacia la línea media, ¿no? ¿Ya? Esto también contribuye a irrigar esta partecita de acá, la subcutánea abdominal. Y da otra que va por acá, miren, que también cruza por encima, pero se va hacia la cresta ilíaca, irrigando toda esta partecita, ¿no? Que es la circunfleja ilíaca superficial, ¿ya? La circunfleja ilíaca superficial. Entonces, la irrigación también, ¿no? Sobre todo de la porción lateral y parte inferior también del abdomen, está a cargo de ramas provenientes de ¿no? De la arteria femoral, ¿no? Una es la ilíaca circunfleja ilíaca superficial, circunfleja ilíaca superficial, y la otra es la subcutánea abdominal, ¿no? Que son las que irrigan, ¿ya? Un profundo, porción superior de la pared, arteria epigástrica superior, rama terminal de la arteria mamaria interna,
porción terminal de la pared, arterias intercostales. También participan arterias intercostales de la décima a la undécima y la arteria subcostal. Porción inferior de la pared, arteria epigástrica inferior, ¿no? Medialmente, y arteria circunfleja ilíaca profunda lateralmente, y ramas de la arteria ilíaca externa, ¿ya? Todo eso participa ya. La arteria epigástrica superior e inferior atraviesan la vaina de los rectos, ¿no? Atraviesan, se meten. Recuerden que esta vaina está rodeando a los rectos para meterse en el mismo músculo, ¿no? Se anastomosan entre ellas, lo que les decía. Con las arterias van venas del mismo nombre que se encargan del drenaje venoso. Vamos a tener que... Y todavía tenemos algunos minutitos para hacer lo que es este conducto inguinal para continuar el día de mañana. Me interesa que entiendan bien lo que es el conducto inguinal, ¿no? Bien, el drenaje linfático, cosas muy puntuales, ¿no? Por encima del ombligo, dirección superior a los nódulos linfáticos axilares, ¿ya? Por debajo del ombligo, dirección inferior a los nódulos inguinales superficiales. A nivel inguinal, vamos a tener unos nódulos que podemos palparlos en la región inguinal. Son como unas nodulaciones, como unas, como explicaría, como unas bolitas, ¿no? Que se puede palpar, ¿no? Esos son los superficiales, ¿no? Entonces ahí drena el, el drenaje linfático superficial por debajo del ombligo, ¿no? Todos estos drenan hacia estos ganglios que se encuentran acá, ¿no? Acá no se ven, pero todo este es el sistema. El profundo sigue a las arterias profundas, nódulos paraesternales, ¿no? A ambos lados de la arteria mamaria interna, nódulos lumbares, a nivel de la aorta abdominal, alrededor de la aorta abdominal. Este es el profundo. Este no es este es el profundo. Miren cómo está alrededor de la aorta abdominal y nódulos ilíacos externos a nivel de la arteria ilíaca externa. Miren, todo esto es el sistema linfático profundo. No es el superficial, es el profundo. ¿Ya? Bien, entonces, anatomía y fisiología de la pared y de la región inguinocrural, ¿no? Esto un poquito para hablar sobre la fisiología, ¿no? La principal función de la pared del abdomen es contener y proteger las vísceras que se encuentran en dicha cavidad. Por eso forma lo que conocemos como una faja o prensa abdominal, ¿ya? Entonces, todos estos musculitos que hemos visto tienen la función, ¿no? De contener y proteger a las vísceras que se encuentran dentro de la cavidad, de dicha cavidad. Hay que tener en cuenta que la presión dentro de la cavidad abdominal es una presión positiva. Entonces, por lógica, todos los órganos, todos los que se encuentran dentro van a querer salir de la cavidad, van a querer salir, ¿ya? Entonces están contenidos por esta prensa abdominal, por estas estructuras de la pared del abdomen, ¿ya? Pero digamos, por naturaleza tienden a salir porque la presión dentro de la cavidad abdominal es positiva, ¿ya? Tienden a salir. Por eso cuando se hace, por ejemplo, una incisión en el abdomen, inmediatamente se salen las vísceras, ¿no? No creo que ustedes hayan visto, pero a veces en accidentes de tránsito tuve oportunidad como paramédico. Yo era paramédico cuando era estudiante, ¿no? Cuando era estudiante. No me había graduado de médico todavía, pero servía como paramédico pues, en el Cuerpo General de Bomberos de Perú. Entonces, habían accidentes y se rompía la pared abdominal y la víscera salía, ¿no? Entonces, la gente decía, está con las tripas al aire, ¿no? Es lo que decía la gente. Es porque salen, tienden a salir.
Entonces, si encuentra un punto débil en esta pared, tenderá a salir por ahí, ¿ya? Entonces, eso puede generar una hernia, ¿ya? Una hernia. El concepto de hernia hay que tenerlo presente como la protrusión, la salida de una víscera por un orificio por el cual no debe salir, ¿ya? Entonces hay hernias a través de la pared, como también puede haber hernias intraabdominales, ¿no? Entonces, un sitio débil donde puede salirse en la región inguinal, lo que es el conducto inguinal, sobre todo en el varón. ¿Por qué? Porque este conducto inguinal es amplio, los orificios de este conducto son amplios para el pasaje del cordón espermático. Entonces, es fácil, es un sitio débil por donde puede herniarse, por donde puede herniarse una víscera, ¿no? Entonces, repito, el concepto de hernia es la protrusión de una víscera por un orificio por el cual no normalmente no pasa, ¿ya? Entonces, puede ser en la pared abdominal, ¿no? Y tiende a salir por aquellos sitios donde hay debilidad, ¿no? Y un sitio débil viene a ser esta parte de la región inguinal, el conducto inguinal. Y vamos a ver que dentro del conducto inguinal hay un sitio particularmente débil que va a provocar un tipo de hernia, ¿ya? Pero también las hernias pueden ser intraabdominales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Eh, también, ¿no? Eso se aplica a tórax, ¿no? Puede haber las hernias hiatales, ¿no? Es un sitio de debilidad en el hiato aórtico o hiato esofágico, mejor dicho, no aórtico, sino esofágico, es decir, el orificio por donde el esófago atraviesa el diafragma, ¿no? Entonces ahí puede haber una hernia hiatal, o sea, es débil y parte del estómago se mete por ese orificio y se va hacia tórax, ¿no? El estómago debe estar dentro del abdomen, pero como el orificio aórtico es débil, se hernia, se mete. Entonces son también hernias, ¿ya? Entonces el concepto de hernia es la protrusión de una víscera por un orificio por el cual no debe pasar. Eso puede ser intraabdominal o dentro de la cavidad, como también puede ser a través de la pared, ¿ya? Desde el punto de vista fisiológico, porción superior o supraumbilical, móvil, conocido como la zona respiratoria de esta cavidad en la cual repercuten los procesos patológicos digestivos y respiratorios, ¿no? Y porción inferior es más bien fija y fuerte, es la llamada zona intestinal o zona de soporte intestinal y contiene las vísceras intestinales. Esta es una división fisiológica, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Las presiones que se ejercen sobre la pared anterior del abdomen son presiones positivas. Eh, en decúbito dorsal, 8 centímetros de agua, decúbito supino, en mi abdomen. Estas son las presiones, ¿ya? Las presiones. Lo que quiero que sepan es de que dentro hay una presión positiva, ¿ya? Ahora, la defecación, la micción y el parto pueden elevar hasta 150 a 180 centímetros de agua la presión. Esta es una medida, ¿no? La presión. Miren cómo se eleva de 35,8 hasta 150, 80. Y es necesario aumentar esta presión positiva dentro del abdomen precisamente para defecar. Esto lo conocemos como el pujo. Cuando uno puja, cuando uno puja, este, aumenta la presión dentro del abdomen. Y eso es necesario para la movilización, por ejemplo, de la materia fecal hacia el recto y de ahí al expulsarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando uno está pujando, aumenta esa presión que ya de por sí es positiva, cuando uno puja, aumenta. Miren, puede llegar hasta 150, 180, ¿no? Durante la micción también, ¿no? Durante la micción y durante el parto también, ¿no? Se le dice a la gestante, puje señora, puje,
para que aumente la presión y ayude a la movilización, en este caso del fetito, ¿no? Al canal del parto. Entonces, al pujar, nosotros aumentamos la presión intraabdominal. Entonces, eso nosotros lo conocemos como la maniobra de Valsalva. Al común de la gente se le puede decir puje, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros los médicos, nos vamos a decir, ¿no? Eh, pujó, ¿no? Decimos, posterior a la maniobra de Valsalva se presentó esto, ¿no? Valsalva, con V las dos, ¿no? ¿Ya? Esa es la maniobra de pujo, ¿ya? Entonces, si nosotros al momento de pujar aumentamos la presión intraabdominal, ¿no? Entonces la presión positiva aumenta, es lógico que si hay un punto de debilidad, se va a manifestar. Por eso, cuando nosotros sospechamos una hernia inguinal, le decimos al paciente, puje, puje, así como que va a hacer abdominales y ¡bum! Protuye ahí, sale la. Entonces deja de pujar, se puede reducir, se puede retraer esta hernia, ¿ya? Entonces nosotros ponemos en el informe, ¿no? Se evidencia, ¿no? Saco herniario eh, con la maniobra de Valsalva. No van a poner ahí, se evidencia saco herniario después de pujar, ¿no? Después de la maniobra, para nosotros los médicos, para el común de la gente, no le vas a decir, haga, señor, a ver, haga la maniobra de Valsalva. Sí, eso pues sí. Entonces le dice puje, como que está haciendo abdominales así, ahí. O como que usted está en el baño y va, quiere, no sé, su deposición, entonces puje y ¡bum! Ahí sale, ¿ya? Estas presiones inciden de forma homogénea según las leyes de la física hidráulica y lesionan sus puntos débiles congénitos o adquiridos, ya sea por incisiones quirúrgicas o traumas exentar. Lo que dice, lesiona los puntos débiles. Estos pueden ser congénitos. Por ejemplo, las hernias en el varón inguinales son generalmente congénitos, ¿no? O sea, nosotros ya nacemos con eso. Pero también pueden ser adquiridas, ¿no? O por incisiones quirúrgicas, ¿no? Eh, o traumas accidentales, ¿no? Incisiones quirúrgicas. Se ha hecho una operación, entonces hay una incisión y está cicatrizando. Por eso se le dice al paciente que ha sido operado que no haga esfuerzos, porque además de la defecación, la micción, el esfuerzo aumenta la presión positiva dentro del abdomen, ¿no? Aumenta la presión positiva. Estoy cargando peso, por ejemplo, entonces estoy haciendo un esfuerzo y está aumentando la presión. Entonces, eso puede hacer que mi herida haya una dehiscencia sutura, o sea, se separa la sutura y salga por ahí la víscera, ¿no? Muy bien, vamos a ver si alcanza el tiempo. 8:20. Bien, la región inguinal, conducto inguinal. Inapropiadamente denominado conducto inguinal es en realidad un trayecto. Hay un error ahí de tipeo. Y bueno, impropiamente también podría ser. Denominada conducto inguinal es en realidad un trayecto situado a nivel de las inserciones inferiores de los músculos anchos del abdomen y que da paso en el hombre al cordón espermático y en la mujer al ligamento redondo del útero. Entonces, el término conducto inguinal, para nosotros entenderlo, debemos precisar lo siguiente, miren. Nosotros sabemos lo que es un conducto, ¿ya? Entonces, ese conducto va a tener una puerta, dos ingresos, ¿no? Dos ingresos. Es un conductito, ¿no? Un conducto y va a tener un ingreso y una salida. Mejor dicho así, ¿ya? Al ingreso, nosotros le llamamos el anillo inguinal profundo, ¿ya? Perdón, el anillo inguinal profundo. Ya a la salida le llamamos el anillo inguinal superficial. Y recuerden este anillo inguinal superficial.
lo mencioné hace un momento. Está formado por la aponeurosis del oblicuo mayor. Retrocedamos, miren. Vamos acá. Retrocedamos. Las cosas que entiendan esto, miren. Acá está. Este es la aponeurosis del oblicuo mayor. Ahí tenemos esto. Este es el anillo inguinal superficial, la salida de este conductito. Y la entrada es el anillo inguinal profundo, ¿ya? El anillo inguinal profundo se origina en la fascia transversales. Recordemos lo que era la fascia transversales, ¿no? ¿Ya? Esa fascia que se encuentran por debajo del plano muscular. Entonces, el orificio inguinal profundo, la entradita, este conducto, está ahí en la fascia transversales. Mientras que la salida de este conductito, de este conducto, está en el orificio, en el anillo inguinal superficial, ubicado en la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Ya? Muy bien. Les dije que es un conducto. Este conducto va a tener un techo, un piso, una pared anterior y una pared posterior. ¿Ya? Un techo, entonces nos imaginamos, es un conductito, miren, ya, que ya hemos visto por dónde ingresa, cuál es su entradita, que es el anillo inguinal profundo, ¿no? Que se encuentra a nivel de la fase transversales, ¿no? A nivel es la fase transversal es donde se origina esto, ¿no? Y su salida es el anillo inguinal superficial, ¿no? El anillo inguinal superficial, ¿ya? Que está en la aponeurosis del oblicuo mayor. Este conductito tiene un techo, un piso, una pared anterior y una pared posterior. ¿Estamos? ¿Ya? Es un conducto que tiene un trayecto más o menos oblicuo. Es oblicuo. Y es un conducto, entre comillas, ¿no? Que cruza, atraviesa una serie de estructuras, para lo cual es importante tener presente lo que se ha dicho en la pared abdominal, ¿no? Entonces, este conductito atraviesa algunas estructuras, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué encontramos en el interior de ese conducto? Vamos a encontrar, en el caso del varón, a esto que estamos viendo acá. Acá, por ejemplo, se ha retraído, se le ha jalado, se ha jalado para un lado. Entonces, tenemos esto, ¿no? Que es el cordón espermático, en el caso del hombre, ¿no? Este cordón espermático está constituido por el conducto deferente, que lo vamos a ver cuando hagamos eh, pelvis masculina, que es el conducto deferente. Está constituido por los vasos que van al testículo, vasos espermáticos, ¿no? Y está constituido por una serie de envolturas, que la vamos a ver, muchas de ellas dependientes de las estructuras que atraviesa de la pared abdominal, ¿ya? Entonces, en el caso del hombre, este conductito que hemos visto la entrada y la salida, que tiene un techo, vamos a ver cuáles son los del techo, la pared, todo eso. Está dentro de ese conductito que está el cordón espermático. Entonces, el orificio de entrada y el orificio de salida es grande para permitir esto. Y en algunos casos es más grande que el mismo cordón. Entonces, es susceptible, ¿no? Como es grande, que por ahí se pueda herniar algunas vísceras. Bueno, creo que ya mañana lo vamos a ver eso. Entonces, creo que quede bien claro eso. En el caso de la mujer es pequeñito, hay conducto inguinal, pero el orificio de entrada y salida son pequeños porque únicamente pasa por ahí el ligamento redondo del útero
que se va a continuar hacia los labios mayores, ¿no? En el caso del hombre, el cordón espermático es grandecito y termina en los sacos escrotales, ¿no? Termina en se continúa con el testículo, ¿no? ¿Ya? Entonces es más o menos grandecito. Ya creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, son 8:27. Bien, entonces el día de mañana explico bien lo que es conducto inguinal, pero más o menos quiero que tengan, para ayudarles, quiero que tengan en cabeza, en la mente, la idea de que es un conducto, ¿no? Espacialmente proyectense, es un conductito que tiene una entrada y una salida, tiene un techito, tiene un pisito, tiene una pared anterior y una pared posterior. Entonces, mañana vamos a ver qué estructura forma la pared anterior, qué estructura forma en el techito, qué estructura forma en el piso y qué estructura forma la pared posterior. Acá lo más complejo vendría a ser la pared posterior, porque vamos a ver que esta pared posterior tiene zonas de debilidad, ¿no? Entonces eso lo voy a explicar bien el día de mañana. Muy bien, chicos, entonces ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Vamos a parar la grabación.